Por eso hay que tener muy claro que usted, yo, todos nosotros, tenemos derechos naturales con los cuales hemos sido concebidos y esos deben ser reconocidos plenamente, definidos puntualmente y garantizados jurídicamente por el Estado. Bienvenidos a unas pulsaciones económicas más en esta serie que voy a dedicar a comentar para ustedes los puntos más relevantes de este importante libro del economista español Juan Ramón Rayo, que lleva por título Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Y vamos a ir repasando cada uno de estos principios básicos del orden político liberal para ver si logramos tener claro cuál es ese orden político liberal en el cual, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, cada quien pueda hacer lo que quiera. Y el primero de estos 10 principios del orden político liberal es el que Rayo llama individualismo político. ¿En qué consiste para Rayo el individualismo político? En el hecho de que las personas tenemos derechos que son anteriores y superiores al Estado y a sus leyes. De tal manera que nosotros tenemos derechos no porque el Estado, en términos generales, o el gobierno, en términos particulares, y ya más puntualmente los legisladores, nos los den. El Estado en general y el gobierno en particular lo que debe hacer es reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos naturales de la persona. ¿Cómo se definen los derechos naturales? Como aquellos con los que la persona es concebida. Y digo concebida a propósito y no aquellos con los que la persona nace, porque si yo dijera que los derechos naturales son aquellos con los que la persona nace, pues de un plumazo borré 9 meses, los 9 meses de gestación desde la concepción hasta el nacimiento en la vida de todo ser humano. Y la tarea fundamental del Estado, aquella que realmente lo justifica en general y en particular a los gobiernos, es que reconozcan plenamente, definan puntualmente y garanticen jurídicamente los derechos de las personas que son anteriores y superiores al Estado, a los gobiernos, a las legislaciones, al poder legislativo. Es decir, las personas tenemos derechos por el hecho de ser personas, no porque graciosamente el Estado, el gobierno, la legislación nos lo, digámoslo así, conceda, ¿sí? Y esto es muy importante, porque ¿qué pasaría si fuera el Estado, el gobierno, el poder legislativo y por lo tanto los legisladores, tan seres humanos como ustedes y yo, quienes concedieran esos derechos al resto de las personas? Bueno, primero que nada, ¿quién les da ese poder, esa facultad de andar concediendo derechos a los demás seres humanos? El Estado debe, y insisto en esta trilogía, reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de la persona, comenzando por estos derechos naturales que ya mencioné, que siguiendo en esto la tradición iniciada con John Locke, son el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada, ejercicio de la libertad individual y uso de la propiedad privada que son necesarios para que los seres humanos podamos mantener nuestra vida. Y repito esto, el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada, ¿sí?, son necesarios para que nosotros podamos mantener nuestra vida. Dicho de otra manera, para mantener nuestra vida debemos trabajar, ejercicio de la libertad individual. Y una vez que hemos trabajado, ¿sí?, y conseguido, gracias al trabajo, los satisfactores con los cuales podemos mantener nuestra vida, pues debemos poder usar esos satisfactores, esa propiedad privada para mantener nuestra vida. Esto es muy importante. El primer, digámoslo así, principio básico del orden político liberal
es que los seres humanos tenemos derechos desde el momento de nuestra concepción, y ahí entra todo este tema tan debatible del aborto, y esos derechos tienen que ser reconocidos plenamente, definidos puntualmente y garantizados jurídicamente por el Estado, por las leyes, por los gobiernos, por los gobernantes, por los políticos. Desafortunadamente, hay muchos que creen que los seres humanos tenemos derechos porque graciosamente alguien nos los ha concedido, y eso simple y sencillamente es un grave error, porque yo pregunto, ¿y así como nos los concedió, no nos lo podría quitar? Pues claro que sí. Por eso hay que tener muy claro que usted, yo, todos nosotros tenemos derechos naturales con los cuales hemos sido concebidos, y esos deben ser reconocidos plenamente, definidos puntualmente y garantizados jurídicamente por el Estado. Y esto, los derechos individuales, su respeto por parte del Estado, es el primero de los 10 principios del orden político liberal. Hasta aquí estas pulsaciones económicas. Nos vemos en las próximas.